Orígenes de la cartografía. La historia de la cartografía es la historia de la lucha de la humanidad por descubrir métodos que permitan percibir y representar distintas zonas conocidas. La finalidad de la cartografía. Desde sus orígenes, las imágenes de los mapas mantienen las dos características esenciales. 1. Los elementos representados se sitúan en composiciones relativas similares a las que tienen en la realidad. 2. Los elementos deben representarse con distintos símbolos que indican la clase de objeto a la que pertenecen. Definición de cartografía. La cartografía es el arte y la ciencia que representa el espacio real o imaginado, en diferentes tipos de dibujos o representaciones digitales. Para ello, utiliza una serie de técnicas destinadas a la correcta representación del espacio y sus atributos. Cartografía, como un sistema de comunicación. Integra diferentes información, permite análisis de variables, se aplica a múltiples disciplinas. Por lo general, el resultado es una representación gráfica de una situación. Cartografía posee un método de trabajo. Recogida y selección de datos, manipulación y generalización de los datos, de lectura y observación de mapas, respuestas e interpretación de los datos a partir de un mapa. La forma de la Tierra. Geoide, superficie definida por los mares en reposo prolongada por debajo de los continentes. Elipsoide, forma matemática más semejante al geoide. Datum, vértice en el que se hace coincidir geoide y elipsoide. En esas coordenadas astronómicas y geoídicas coinciden. La forma de la Tierra es casi redonda, pero no tiene una figura geométrica clara. Figura matemática tridimensional formada al rotar un elipsoide alrededor de su eje menor. Superficie con fuerza gravitatoria constante, aproximada a la figura de la Tierra. A diferencia del elipsoide, ondula la respuesta de las fuerzas gravitatorias. Elementos geográficos de la esfera, la Tierra. Paralelos, eje terrestre, meridianos, polos. Usos horarios. El día y la hora vienen determinados por el movimiento de rotación de la Tierra respecto al Sol. La Tierra tarda un día en dar la vuelta a la misma, lo que quiere decir que el Sol ilumina los 360 grados de la esfera terrestre en 24 horas. Ahora, si dividimos 360 grados entre las 24 horas, veremos que en una hora ilumina 15 grados de la esfera, que equivalen a un uso. ¿Cuál es la causa de que en un mismo momento, en cada meridiano terrestre existan horas diferentes? Debido a que la Tierra es una esfera en rotación, el Sol no puede aparecer directamente sobre Nicaragua y España al mismo tiempo. El mediodía ocurre primero en la ciudad de España, que está al este, ya que la Tierra gira hacia el punto que observamos en la siguiente imagen. Mapa, usos horarios, este-oeste. Como conclusión de este mapa, planteamos lo siguiente. 1. El uso número 12 está atravesado por el meridiano de Greenwich. 2. La mitad de este uso tiene la longitud este, derecha, y la otra mitad este, oeste, izquierda. 3. Podemos observar que en un mismo momento cada uso es una hora diferente. ¿Cómo saber dónde inicia un nuevo día? Al ser establecido el sistema de usos y horarios, fue necesario determinar a partir de cuál meridiano comenzaría a comentarse el nuevo día. La línea donde comienza el nuevo día del calendario se denomina línea internacional de la flecha, que ésta atraviesa el Pacífico de un polo al otro, sin pasar por ningún país importante. Veamos el siguiente mapa. Mapa de usos horarios. ¿Qué sucede cuando atravesamos la línea internacional de la flecha? 1. Se debe repetir un día si se dirige de oeste a este y omitir un día si viaja de este a oeste. Ejemplo, A. Al oeste la línea en un día lunes y al este en el día anterior domingo. Mi nombre es Fabiola Espinosa y les voy a hablar de los tipos de proyecciones y sus características, así como también hablar de la utilidad de la fotografía aérea y qué es el Sistema Cartográfico Nacional y el Marco Geoestadístico Nacional. Comencemos hablando de las proyecciones. La mayoría de los sistemas de proyección pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de superficie de proyección a utilizar: cónica, cilíndrica y plana. La proyección cónica
más simple es aquella en que el plano cónico es tangente al globo a lo largo de una línea de latitud. Es una proyección dada, esta línea es llamada paralelo estándar. Los meridianos se proyectan en la superficie y se unen en el ápice. Las líneas de paralelo se proyectan sobre la superficie cónica como anillos consecutivos. A continuación se corta el plano del cono en un meridiano conocido, se abre y se obtiene la proyección final, la cual tiene meridianos rectos que convergen y arcos de círculos concéntricos como paralelos. El meridiano opuesto al meridiano de corte se conoce como meridiano central. En general, las distorsiones aumentan al norte y al sur del paralelo de tangencia. Por ello, es truncado el cono y se obtienen proyecciones más precisas. Se pueden desarrollar proyecciones más complejas si se tienen dos líneas de contacto para la superficie cónica. Estas proyecciones son llamadas secantes cónicas y están definidas para dos paralelos estándar. La distorsión de las proyecciones secantes no es la misma para las regiones que se encuentran entre los paralelos estándar, que para ellas que están más allá de ellos pueden desarrollarse proyecciones cónicas más complejas en donde el eje del cono no está alineado con el eje polar, en cuyo caso se denominan oblicuos. La proyección cónica secante se sitúa un cono imaginario sobre el globo que atraviesa parte de la superficie de este. El cono y el globo se tocan a lo largo de dos líneas de latitud y dichas líneas son los paralelos estándar. El cono se corta a lo largo de la línea de longitud opuesta al meridiano central y se convierte en un plano. Proyecciones cilíndricas. Pueden tener una línea de tangencia o dos líneas secantes alrededor del globo. La proyección de Mercator es una de las proyecciones cilíndricas más comunes y el ecuador es usualmente su línea de tangencia. Los meridianos son proyectados geométricamente en la superficie del cilindro, produciendo un ángulo de 90 grados en las intersecciones con los paralelos. El cilindro puede ser cortado a lo largo de un meridiano y abierto para producir la producción cilíndrica final. Los meridianos están equidistanciados, mientras que el distanciamiento entre los paralelos disminuye hacia los polos. Esta proyección es de tipo conformal y representa direcciones verdaderas a lo largo de las líneas rectas. Cuando el cilindro se hace rotar se obtienen proyecciones cilíndricas más complejas debido a que se cambian las líneas de tangencia o de secante. Las proyecciones cilíndricas transversales, tales como la transversal de Mercator, usan los meridianos o líneas paralelas a ellos como líneas de tangencia. Estas líneas corren de norte a sur y se representan a escala verdadera. Los cilindros oblicuos son obtenidos por rotación a lo largo de un gran círculo sobre el globo localizado en cualquier punto sobre el ecuador y los meridianos. En estos sistemas complejos, la mayoría de los meridianos y las líneas de latitud no son líneas rectas. Proyecciones planas. Las proyecciones de este tipo proyectan la información sobre superficies planas que tocan tangencialmente el globo. Una proyección planar es del mismo tipo que las proyecciones azimutales o las proyecciones cenitales. En esta clase de proyecciones se usan planos que son tangentes al globo solo en un punto, pero también podrían ser de tipo secante. El punto de contacto puede ser el polo norte o el polo sur, un punto sobre el ecuador o algún punto intermedio. Este punto determina el foco de proyección que definirán la orientación y las funciones a utilizar. El foco se identifica por una longitud y las latitudes centrales, y las orientaciones posibles son polar, ecuatorial y oblicua. Las proyecciones polares son las más sencillas.
Los paralelos corresponden a círculos consecutivos a partir de los polos y los meridianos. Corresponden a líneas rectas que se interceptan en el polo con ángulos de intersección verdaderos. Para todas las orientaciones, la proyección planar tiene una grilla con ángulos de intersección rectos de 90 grados y las direcciones son precisas desde el foco paralelo de mayor radio. Círculos sobre el globo que pasan por el foco están representadas por líneas rectas, así la distancia más corta entre desde un punto sobre el foco y cualquier otro punto es una línea recta sobre el plano proyectado. Los patrones de distorsión de área y de forma son de tipo circular cerca del foco. Por esta razón, las proyecciones azimutales se acomodan mejor para la representación de regiones polares. Las proyecciones planares son de uso frecuente en la cartografía de las regiones cercanas a los polos. Algunas proyecciones planares visualizan la información a partir de un punto específico en el espacio. Este punto de vista determina el lugar sobre la superficie plana en donde se proyectan los objetos sobre la superficie esférica. La perspectiva desde la cual todas las posiciones son observadas varía en los diferentes tipos de proyecciones azimutales. Los puntos de vista o de perspectiva pueden coincidir con el centro de la Tierra, un punto sobre la superficie directamente opuesto al punto de tangencia, o un punto externo como si estuvieran montando sobre un satélite o en otro planeta. Las proyecciones azimutales son diferenciables entre ellas en parte a la utilización de diferentes focos y en algunos casos por el punto de perspectiva. La siguiente figura compara tres tipos de proyecciones con orientación polar, pero con diferentes puntos de perspectiva. La proyección genomónica proyecta la información desde el centro de la Tierra. La proyección estereográfica proyecta la información desde un polo hacia su opuesto. Por último, la proyección ortográfica proyecta la información desde un punto ubicado a una distancia infinita en el espacio. Observe cómo el tipo del punto de perspectiva determina la cantidad de distorsión alrededor del ecuador. Utilidad de la fotografía aérea. La fotografía aérea es una representación fiel del terreno en el momento de la exposición y contiene una gran cantidad de información que puede extraerse en los diversos temas relacionados con las ciencias naturales. La información que puede extraerse de una fotografía aérea solo está limitada por la capacidad del hombre para interpretar el contenido de este caudal de información. A partir de las fotografías aéreas se obtienen mapas topográficos de recursos naturales. Aunque los mapas pueden elaborarse a partir de levantamientos directos en campo, más del 95% de ellos se elaboran actualmente con el uso de la fotografía aérea, especialmente para las escalas de detalle. ¿Qué es el Sistema Cartográfico Nacional? Es un modelo de actuación coordinada en materia de información geográfica de los diferentes agentes de todas las administraciones públicas con competencias en dicha materia. Se pretende un ejercicio más eficaz y eficiente de estas funciones públicas. Se asegura que toda actividad cartográfica oficial pueda realizarse con criterios homogéneos a través de una colaboración normalizada conforme a las directrices de la Unión Europea, en especial la Directiva INSPIRE, de manera que el producto resultante sea útil para todos los miembros del Sistema Cartográfico Nacional y de la Unión Europea. ¿Qué es el Marco Geoestadístico Nacional? Es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, el cual presenta la división del territorio nacional en diferentes niveles de segregación para referir geográficamente la información estadística de los censos y encuestas institucionales y de las unidades del Estado, que se integra al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Les voy a hablar de cómo se elabora un perfil topográfico.
Pero primero debemos de saber cuáles son las curvas de nivel. Las curvas de nivel o líneas imaginarias son líneas que unen puntos que representan a lugares que están a la misma altura sobre el nivel del mar. También les voy a hablar qué son curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen puntos que representan a lugares que están a la misma altura sobre el nivel del mar. Estas curvas son líneas cerradas equidistantes que no pueden cortarse entre ellas. Y asimismo estas curvas tienen valores que se denominan cotas que nos indican la altura que tienen. En el mapa topográfico podemos observar unas líneas más gruesas como estas, las cuales se denominan curvas madre o curvas máster, y las que se encuentran intermedias en las curvas se llaman curvas intermedias. ¿Cómo se representan las curvas de nivel? Tenemos el relieve de dos colinas. Estas dos han sido levantadas en un plano a través de la graficación de las altitudes que tienen estas dos superficies colinosas y han sido hechas en un plano. En este ejemplo podemos ver la altitud que tiene esta pequeña colina, las cuales se pueden ver arriba que son 120, 100, 80, 60, 40 y 20, y las cuales están dibujadas en un plano de curvas de nivel. Les voy a dar un ejemplo de una representación topográfica. Este es un ejercicio del perfil topográfico. Como se puede ver, pueden ser vistas entre dos, que sería esta o esta. Nosotros vamos a trabajar con esta. Lo que tenemos que hacer es ir marcando las líneas de los bordes, la A y la B. Y después de eso vamos a trazar puntos donde me van a marcar el 0, el 10, el 20, el 30, 40, 45, 40, 30, 20, 10 y otra vez 0. Lo que nosotros debemos de hacer es ponerlo en cada esquina. Nosotros tenemos la escala de 1:500, que es en la escala en la que se va ahorita a trabajar. Este tiene una equidistancia de 10, lo que quiere decir es que va a subir de 10 en 10. 1 centímetro es igual a 500 centímetros. Esto es igual a decir que 1 centímetro es igual a 5 milímetros en la realidad. Estos valores nos van a servir para hacer el ejercicio. La explicación de esto es que vamos a hacer, se va a hacer una escala donde se van a poner los valores que tuvimos en el anterior, que son estos 0, 10, 20. Estos valores van a ir por debajo, que son estos 0, 10, 20, 30, 40, 45, así como viene representado en el otro. Como el perfil topográfico que tenemos se supone que va a ir equidistante a 10 metros. Aquí en esta parte vamos a poner el 10, 0, 10, 20,
30, 40, 45, porque es a lo que llega el máximo. Después de tener esto, vamos al siguiente punto, que sería el unir o poner los puntos, que serían el 0 con el 0, se pone un punto. El 10 con el 10, se pone el otro punto. El 20 con el 20 y así sucesivamente hasta llegar a tener todos los puntos. Después de esto se van a unir los puntos, los cuales quedarán reflejados como si fueran una montaña. Así es como se sacaría el perfil topográfico. A continuación les explicaré qué es una escala y cómo se interpreta. ¿Qué es una escala? Es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa. Existen dos valores, valor del plano y valor real. En la siguiente diapositiva les enseñaré cuáles. Las escalas se dividen en tres: escala ampliación, escala natural y escala reducción. Se encuentran diferentes escalas numéricas dependiendo del mapa. Por aquí, si podrán ver, esta es una escala numérica 1, 20. El 1 es la unidad del mapa, 1 centímetros. Y el otro, el 20, es tamaño real, 20 centímetros. Esto nos ayudará a saber en qué escala está. En la siguiente diapositiva les enseño cuál es la escala gráfica. La escala gráfica, esta la podemos ver interpretada en los mapas. Este es un ejemplo de él y también este. Esta es la más común en la que podemos fijarnos en los mapas. Esta escala es una recta dividida en segmentos. Suele medir 1 centímetro. Las cifras indican el tamaño real de cada segmento. Esto quiere decir que la recta está dividida en diferentes segmentos, que son estos que se ven aquí. Suelen medir 1 centímetro cada rayita. Tipos de escalas. Las escalas utilizadas en dibujo técnico pueden ser de 3 tipos diferentes: para reducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en el plano. La escala de reducción se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza para representar piezas, planos de viviendas, mapas físicos, territorios donde la reducción es mucho mayor. Como podemos ver aquí en la figura, esta escala viene de 1 a 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta escala es de reducción, así que pues el 1 es el mapa y el 2 es el real. Lo que quiere decir es que el más grande es el real y lo queremos hacer más chico. A lo que nosotros podemos ver aquí es que hay 4 cuadros y vienen acá 4 cuadros que son hacia abajo. Esta escala es 1, 1. Este es escala 1, 1, que es la real. Y la queremos a 1, 2. Y esto significa que por cada
cuadro vamos a hacer 1. Esto quiere decir que por cada 2 cuadros vamos a hacer 1. Eso quiere decir la escala de reducción. Como podemos ver aquí, tenemos 4 y se reduce a 2 por la escala que nos está pidiendo. Y igual lo mismo hacia abajo, que por cada 2 cuadros vamos a hacer 1. El siguiente va a ser escala de ampliación. Se usa cuando necesitamos hacer el dibujo del objeto más grande, que es el objeto real. El dibujo es más grande que el objeto real. Por ejemplo, 2E, que es escala, es igual a 1. Significa que 10 unidades en el dibujo equivalen a 1 unidad en la realidad. El objeto es 10 veces más pequeño en la realidad que en el dibujo. Esto quiere decir que la escala que vamos a manejar es de ampliación. Se podría decir que tenemos diferentes escalas. Esta es la escala de reducción, que es la más chica, que va en 500 y 500 metros. Luego la natural es de 1000 y 1000 para abajo. Cada uno va aumentando la escala de 500 en 500. Luego la escala de ampliación, que es la más grande, que es de 2000. En esta escala va de 1000 en ampliación, 1000 metros. La siguiente escala que les voy a enseñar es la escala natural. Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. Es la escala 1:1. ¿Esto qué quiere decir? Que la escala natural es el dibujo o la figura o la representación que es original, que no tiene ninguna escala. A continuación les hablaré del tema croquis, plano y carta. Las cartas. Las distintas representaciones del terreno se representan sobre una esfera. Todos los mares y continentes de relieves que son figuras semejantes a las que se trata de representar con las elevaciones y depresiones. Para ello es indispensable recurrir a las representaciones sobre un papel. Puede ser destinados a la navegación, señalando la profundidad, corrientes de agua, etc. En las cartas de navegación o de ruta se indican con todo detalle los accidentes de las costas, faros, boyas, entre otros. Las cartas tienen diferentes. Los elementos que se pueden obtener en las cartas, se pueden observar estos elementos, los cuales son elementos planimétricos, ríos y lagos. Aquí están los elementos planimétricos. También son construcciones y caminos. Los caminos podrían ser estos, los que están marcados en negro. Elementos periféricos. Los elementos periféricos son el título, la referencia
la fuente. Los elementos planimétricos son curvas de nivel y costas. El siguiente es planos. Los planos son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Son mayores a las que se representan normalmente en planos arquitectónicos. Planos acotados. Un terreno queda definido si la proyección horizontal acompaña la cota de los puntos que sirven para caracterizarlo. Curva de nivel. La línea que une el plano los puntos de igual cota. Les hablaré ahora de las características de los planos. Utiliza una escala grande, requiere relevamiento topográfico, indican la orientación hacia el norte sin proyección cartográfica. Ahora les voy a mostrar cómo se ve un plano. Esta es un plano de una casa que se ve y son planos acotados. La representación de una superficie y estas están todas las mediciones que tienen y las representaciones. Las curvas de nivel que serían esas líneas que vemos en el mapa y serían en verdad la representación de una altura de una superficie que puede ser un cerro o un valle o etcétera, y cada una de estas líneas representan la cantidad de metros y altura que tiene. Generalmente las figuras del centro son las que representan la altura mayor. Luego serían los croquis. Es un dibujo abocetado que plasma de forma simplificada una imagen de un lugar pequeño o alguna idea, hecha sin utilizar instrumentos de dibujo y sin medidas. Les enseñaré un ejemplo del croquis. Este es un ejemplo del croquis. ¿Para qué sirve el croquis? La principal característica del croquis es representar en una menor escala algún objeto, paisaje o una idea propia, es decir, dar alguna imagen aproximada de algo. Especialmente los croquis, al ser una versión simplificada, no tratan de igualar exactamente todo el conjunto ni incluir detalles. Por ejemplo, en un croquis se puede representar una casa, una calle o una habitación, los cuales se pueden ver aquí. Aquí se puede ver una calle y una habitación. Para hacer un croquis de algún simplemente hay que entender y conocer el objeto que se quiere representar. Por ejemplo, si el croquis de una pieza no inventada, al verlo me debe permitir conocer y la posibilidad de fabricarlo. Si el croquis representa la manera de organizar muebles, debe ser fácil de captar para poder imitar lo que el croquis informa. Muchas veces el croquis se puede definir o asemejar a un dibujo, sin embargo hay claras diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, cuando se realiza el dibujo de alguna calle o avenida, el mismo contendrá las ventanas de cada casa, antes abiertas o cerradas, y reflejará a los ocupantes o transeúntes por la calle, además de incluir las diferencias entre cada uno y el uso de sus
vestimentas. Entonces, si estamos perdidos o estamos intentando explicarle a alguien alguna dirección, lo más frecuente es que le hagamos un croquis espontáneo, mejor conocido como esquema o dibujo, en donde representamos de alguna manera la calle, la dirección o algún edificio o estatua que se pueda tomar como referencia. Las características del croquis: representación de áreas pequeñas, sin coordenadas geográficas, sin escalas, ni proyección cartográfica. Por elementos básicos del lugar se representa con figuras o letras o letreros.